quién temes, Dave? ¿Yo? A todo el mundo. ¿A todos? ¿Al FBI? ¿A las multitudes? Tú limítate a declarar. Te protegeremos, te lo garantizo. Ocurrió el día que cambió nuestras vidas. Vi un destello entre los matorrales y un último disparo. Un suceso que conmocionó al país. El humo procedía de allí detrás. Un instante en el que se detuvo el tiempo. Parecía que la gente ni se daba cuenta. Era como ver una película. Para un hombre se convirtió en una obsesión el averiguar la verdad. Fue fiscal en Nueva Orleans. ¿No crees que el caso Kennedy está fuera de tu jurisdicción? Para la justicia, en un enigma. Nadie me convencerá de que ese chico disparó desde esa maldita librería. Sacrificó todo cuanto poseía Creo que te importa más John Kennedy que tu propia familia. por todo aquello en lo que creía. Nada impedirá que siga adelante con la investigación del asesinato de John Kennedy. Intentaron evitar que preguntara quién. Le diré el nombre de quién está detrás de todo esto. ¿Tengo que deletreárselo? Si ellos se enteran, despídase de Dino. Intentaron evitar que preguntara por qué. Esa es la cuestión, ¿no? ¿Por qué? El gobierno se te va a echar encima, amigo. ¿Por qué mataron a Kennedy? Nos matarán a nosotros también, papá. No los van a matar. ¿Quién se benefició? ¿Tienes idea del lío en que te has metido? ¿Quién tiene el poder para ocultarlo? Warner Brothers presenta a Kevin Costner Ya hemos atravesado el espejo, amigos. en una película de Oliver Stone. Blanco es negro. Y negro es blanco. Esto se tiene que saber. ¡Ven a buscarme! Digo que se debe hacer justicia en el caso Kennedy. En cuanto a los derechos de autor de esta película, debemos decir que fue estrenada en el año de 1991. El director de cine, Oliver Stone, la estrenó y fue tildada como una de las películas más polémicas, ya que controvertía el informe de la Comisión Warren y ponía en entredicho la versión que se había manejado hasta ese momento. JFK, título del filme, se encargaba de hacer una reseña de la investigación que llevó a cabo el fiscal de Nueva Orleans, Jim Garrison. Esta investigación se dio entre los años de 1966 y del año 1968. Dentro de esta investigación, se vinculó a altos funcionarios de los servicios secretos de los Estados Unidos con este crimen, el asesinato de John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos. La película se basó en 2 libros. El primero, On the Trail of the Assassins, de Jim Garrison, a su vez protagonista de la película, interpretado por Kevin Costner. Y el segundo libro del cual se basó esta película fue Crossfire, The Plot That Killed Kennedy, de Jim Marrs. El reparto estuvo compuesto por actores de reconocida trayectoria cinematográfica. Entre los más destacados se pudo apreciar a Tommy Lee Jones, Joe Pesci, Gary Oldman, Danny Sutherland, Walter Matthau, Jack Lemmon, Sissy Speak, Kevin Bacon y Vincent D'Onofrio. Algunos investigadores han puesto en duda el rigor investigativo que se basó la película, al punto en que en la actualidad aún se pueden encontrar estudios que señalan errores en la producción de la cinta y que siguen creyendo en la teoría del asesino único, a pesar de las múltiples evidencias que el tiempo se ha encargado de poner sobre la mesa para reabustecer el argumento que Oliver Stone usó para desmentir el informe de la Comisión Warren. Retomando lo anterior, decimos que esta película, al ser una de las más polémicas, también fue una de las más premiadas, ya que dentro de sus premios se encuentran los siguientes: 2 premios Oscar en el año de 1992, como la mejor fotografía y al mejor montaje, un premio Globo de Oro en el año de 1992 al mejor director, premio Eddie en el año de 1992 al mejor montaje. También fue merecedora de distintos premios en Japón, como el de la Academia Japonesa en el año de 1993 a la mejor película extranjera, el premio Blue Ribbon Award en el año de 1993 a la mejor película extranjera, premio Kinema Junpo Awards 1993 a la mejor película en idioma extranjero, y 2 premios Mainichi Film Concours en el año de 1993 a la mejor película extranjera y premio de los lectores.
También tuvo premios en el Reino Unido, como lo fue el premio BAFTA en el año de 1993 al mejor montaje y el mejor sonido. También, y como último, el premio Empire Awards, el cual fue otorgado en el año 2000. John Fitzgerald Kennedy, popularmente conocido como JFK, nació en Brookline, Massachusetts, el 29 de mayo de 1917 y murió asesinado en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. Nació en el seno de una familia acomodada, conformada por Rose Fitzgerald y Joseph Kennedy, siendo este último embajador de Estados Unidos en Inglaterra durante el gobierno de Franklin Roosevelt. En su juventud, apenas tuvo la oportunidad, se enlistó en la Marina, en donde posteriormente resultó herido durante una confrontación en el Pacífico, consecuencia por la cual, al regresar a su país, fue condecorado y recibido como un héroe. Aunque había considerado el estudiar periodismo, Kennedy, impulsado por el ejemplo político de su padre y su hermano mayor Joseph Kennedy Jr., quien murió en la Segunda Guerra Mundial, decidió estudiar políticas públicas en Harvard, lugar del cual al graduarse pasaría a comenzar su meteórica carrera política. Con apenas 29 años de edad fue nombrado como diputado en nombre del Partido Demócrata y luego de 6 años en ese puesto sería electo como senador de Massachusetts, donde fue un ferviente defensor de la clase trabajadora. Respecto a su vida personal, un año después de ser electo senador se casó con Jacqueline Bouvier, con quien posteriormente tuvo 2 hijos, John Jr. y Caroline. Su vida estuvo repleta de glamour y algunos escándalos al puro estilo estadounidense de la época, aumentando notablemente junto con ellos su popularidad. Finalmente, dicha carrera meteórica lo ubicó como aspirante a la presidencia en las elecciones de 1960. Su contrincante fue el entonces vicepresidente Richard Nixon, a quien venció luego de una agitada campaña política, convirtiéndose, finalmente, a los 42 años en el presidente más joven en ocupar la Casa Blanca. Sus 3 años de mandato, hasta su asesinato, se caracteriza principalmente por la Guerra de los Misiles, en donde, tras la fallida operación en la Bahía de Cochinos, en la cual, con respaldo de la CIA, se intentó invadir Cuba, el gobierno encabezado por Kennedy impulsó en 1962 un bloqueo naval en la isla, ya que allí los soviéticos habían instalado misiles capaces de alcanzar los Estados Unidos. Sin embargo, fiel a su estilo, Kennedy llegó a un acuerdo por la vía diplomática y acordó levantar el bloqueo y no invadir Cuba, siempre y cuando la Unión Soviética garantizara el desmantelamiento de las armas. Para muchos, este fue un hecho más, pero revistió un avance significativo en la historia, ya que por medio de ese acuerdo se dejó atrás el fantasma de la amenaza nuclear. Por último, cabe recalcar durante su periodo presidencial el programa de la Alianza para el Progreso, impulsada por él mismo, como un medio de colaboración entre los países de Latinoamérica y Estados Unidos para crecer económicamente de manera sistemática y equitativa a través del apoyo económico creciente que de ello hacía Estados Unidos, razón por la cual incluso la última noche antes de su muerte se había reunido con grupos latinos y habría celebrado profusamente con grupos de mariachis. La ley federal, al ser el presidente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, lo autoriza a nombrar oficiales ejecutivos y judiciales con el consejo y el consentimiento del Senado. Tiene a título de jefe de Estado y jefe de gobierno de los Estados Unidos. Es el más alto cargo político del país por influencia y reconocimiento. Desde la ratificación de la 22ª enmienda en 1951, ninguna persona puede ser elegida para el cargo de presidente más de 2 veces. Una ley similar existe en Colombia que se refiere a la reelección. John F. Kennedy nació en el estado de Massachusetts. Fue presidente el 20 de enero de 1961 hasta el 22 de noviembre de 1963. Pertenecía al Partido Político Demócrata. A Kennedy se le conoce como presidente más joven que ha tenido los Estados Unidos, electo mediante voto popular. Tuvo un recorrido político importante antes de su gobierno presidencial. Fue senador reconocido por su influencia
también por su habilidad en la toma de decisiones radicales y trascendentales para el país. Se caracterizó por ser un hombre cauteloso en la toma de decisiones durante su gobierno. Fue partidario de beneficiar la política exterior y tratar temas de inmigración y segregación racial. Kennedy, por muchas personas, es categorizado como uno de los grandes presidentes de la historia de los Estados Unidos. Su participación en la política fue relevante al tratar temas relacionados con los derechos civiles y políticos. Sin embargo, las críticas en su contra florecieron. Expertos y politólogos muestran su inconformidad y argumentan que Kennedy fue un buen presidente, pero no excelente. Su conducta cotidiana respecto a sus relaciones personales perjudicó su imagen. Aseguran que Kennedy tuvo un escaso desarrollo en el ámbito legislativo y afirmaron que en sus discursos sus palabras no tenían congruencia. No obstante, estas les llevaron a elevarse en los altos cargos políticos mediante la motivación al pueblo. Existieron varios sucesos que no fueron tan factibles, que pueden ser atribuidos a culpa al presidente Kennedy. Sucesos que afectaron e emprendieron una crisis en el país. Ejemplo de este fue su nexo con la CIA para socavar el gobierno de Castro, la invasión a la Bahía de Cochinos en Cuba y la Operación Mangosta. Sin embargo, pudo sobreponerse sobre la crisis y salir adelante. En relación con las situaciones jurídicas evidenciadas en la película JFK, hay que decir primero que los valores y los principios de la verdad y la justicia son los pilares fundamentales sobre los cuales se construye la trama y coinciden de manera perfecta con los valores de nuestro ordenamiento jurídico, debido a que la temática desarrollada en la película presenta los esfuerzos de los protagonistas para armar un caso. Las herramientas legales y jurídicas toman una gran importancia. Se encuentra entonces en el ordenamiento jurídico colombiano los siguientes fundamentos legales que se pueden aplicar a las situaciones vistas e ilustradas en la película. Debido a que la Constitución es el cuerpo normativo más importante en nuestro ordenamiento jurídico, por su importancia se revisará en primer orden qué disposiciones son aplicables o qué disposiciones son afectadas en la película. Los artículos aplicables que vemos que son violados o que podrían aplicarse a las situaciones vistas son los siguientes. Primero, artículo 2 de la Constitución, donde vemos contenidos los fines esenciales del Estado. Encontramos que el orden justo es uno de los principales y uno de los fines últimos que debe tener la organización estatal. Vemos que la impunidad y la falta de administración de justicia que se ilustran en la película imposibilitarían y irían en contra de lo que sería un orden justo nacional. Encontramos en segundo lugar el artículo 6 de la Constitución, que contiene lo que se denomina principio de legalidad. Este principio dicta que los particulares somos responsables ante las autoridades por violar la ley y que estas autoridades son responsables por la misma razón y por la omisión y la extralimitación de sus funciones. Esta disposición legal extraprerrogativa conecta perfectamente con las situaciones ilustradas en la película. Vemos como agencias de inteligencia, jueces y funcionarios de alto grado del Estado no cumplen sus funciones en razón de intereses políticos diferentes al único interés que los debería mover, que es el interés general y el bien estatal de todos sus pobladores. Vemos también vulnerado el artículo 22 constitucional que consagra el derecho a la paz. Esto porque vemos que los perpetuadores del diseño y la ejecución del asesinato de John F. Kennedy fueron movidos por intereses políticos que consagraban mantener y perpetuar guerras que tenían los Estados Unidos en territorio extranjero. Uno de los principales fundamentos de nuestra Constitución que se violan en la película es el consagrado del artículo 22 de nuestra Constitución, que es el debido proceso. Observamos como a lo largo de la película en diferentes situaciones, por ejemplo, se ven maltratamiento a los testigos, falta de protección a los mismos, no se manejan con total eficiencia, transparencia y claridad las pruebas y no se le da un tratamiento de manera ordenada y de manera eficaz al procedimiento legal y al procedimiento judicial que se lleva en contra de los implicados y sospechosos del asesinato de John F. Kennedy. Vemos también cómo se aplica el artículo 228 de nuestra Constitución, que habla de los principios judiciales en la administración de justicia. Y además también el artículo 230, que habla de las reglas que debe tener en cuenta el juez al momento de administrar justicia. Estas dos debido a que vemos claramente en la película cómo se lleva a cabo un juicio y cómo estos principios podrían verse vulnerados.
En la cinta JFK observamos numerosas acciones ilícitas que son consideradas delito. Es por eso que nos parece pertinente darle revisión a la normatividad y a la ley penal vigente en nuestro país para determinar cuáles son esas acciones ilícitas que se castigarían con pena en el territorio colombiano. El primer y principal delito evidenciado en la película es el homicidio, que está regulado en el artículo 104 de nuestro Código Penal. También encontramos el artículo 417, donde se trata el abuso de autoridad por omisión de denuncia, y el artículo 457b, que trata el ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio. Además de esto, también vemos cómo son violados los principios generales del derecho penal y de la regulación y el sistema acusatorio de nuestra nación.